Muy buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Y bueno, empecemos con la clase de anatomía. El día de hoy nos toca hablar sobre un tipo de sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. Ya en clases anteriores nosotros hablamos del sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, eh, vemos que definitivamente estos sistemas nerviosos están relacionados. De eso está, no hay duda, porque ambos se complementan, son necesarios, funcionan en conjunto. Si nosotros sabemos que el sistema nervioso central procesa la información que viene de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Viene, procesan esa información, recogen la información sensorial, la procesan y en base a eso generan una respuesta. Pero ok, todo se procesa en el sistema nervioso central. Pero ¿quién le lleva esa información sensitiva? Toda esa información sensitiva tiene que llegar justamente al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central genera una respuesta y tiene que viajar a través de neuronas motoras para de repente contraer un músculo o de repente una glándula secreta una hormona. Entonces, a toda acción hay una reacción. O sea, toda la información sensorial tiene que ser trasladada al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central genera una respuesta y también esa respuesta tiene que ser conducida por neuronas motoras. Entonces, te das cuenta, ese, ese vehículo que te permite transportar justamente esa información, tanto sensorial como motora, lo realiza el sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso periférico está compuesto por nervios que salen del sistema nervioso central, como puedes ver en la imagen. Mira todo lo de azul. Todos son nervios que se dirigen a todas las partes del cuerpo. ¿Pero de dónde nacen? Hay nervios que nacen del mismo encéfalo, como también de la médula espinal. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, este sistema nervioso periférico está formado por nervios y neuronas que salen o se extienden hacia afuera del sistema nervioso central, como vimos en la imagen de acá. Salen o se extienden del sistema nervioso central. Ahí tienen su origen, ¿ok? Entonces, bien claro dice ahí en la imagen. Está formado por nervios y neuronas que se extienden fuera del sistema nervioso central. ¿Y hacia dónde se dirigen? Hacia los miembros superiores, inferiores y hacia los órganos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia primordial entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Estructuralmente la diferencia está en que el sistema nervioso central está protegido por una envoltura ósea, por ejemplo, si el, el encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Pero en cambio, los nervios del sistema nervioso periférico están protegidos. No, están expuestos. No hay meninges ahí, no hay, no hay envoltura ósea, no hay hueso que lo proteja. Por lo tanto, ellos están expuestos a toxinas y a daños mecánicos, ¿no? Entonces, eso es una diferencia estructural, muy aparte de la diferencia funcional que tienen, pero ambos sistemas se complementan, sí o sí. ¿Cuál es la función principal? Y esto es lo que yo les he recalcado ya, ¿no? Varias veces. El sistema nervioso periférico, su función es conectar al sistema nervioso central ¿con quién? Con los órganos, con las extremidades y con la piel. Todas estas estructuras tienen terminaciones nerviosas que captan todos los estímulos del exterior y tienen que llevarlas al sistema nervioso central. Por eso es necesario esos nervios de este sistema nervioso periférico. Para que lo dirijan, se procesa en el sistema nervioso central y esa respuesta también tiene que ser trasladada por nervios, neuronas motoras, para que ejerzan una acción, ya sea muscular o glandular. Entonces, esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo. Claro, entonces de esa manera todo el cuerpo es controlado gracias al apoyo que le da el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, vamos, se va ampliando ya
Ya vamos desmenuzando cómo funciona este sistema nervioso, cuál es el papel principal de este sistema nervioso periférico. Y te das cuenta que es muy importante para que el sistema nervioso central trabaje correctamente. Por eso siempre recalco que se complementan. El sistema nervioso periférico está compuesto por nervios, eso está claro. Pero hay nervios, pares de nervios, porque hemos dicho que hablamos un nervio sensitivo y un nervio motor. ¿Ok? El nervio sensitivo es que se encarga de conducir la información sensorial hacia el sistema nervioso central. Y luego esa respuesta que genera luego de haber sido procesada esa información sirve para eso, para conducir esa información motora. Esa respuesta lo realiza el nervio motor. Por eso se habla de pares de nervios. Ahora, los nervios que nacen justamente del encéfalo son los llamados nervios craneales. Vamos a ir en ese orden. Hay nervios craneales que son 12 pares y hay nervios espinales que nacen de la médula espinal. ¿Y cuántos nervios craneales hay? 21 pares. Entonces, de esta manera se distribuyen por todas las partes del cuerpo. Todo lo que tiene que ver cabeza y cuello es gracias a los nervios craneales, estos 12 pares. Todo lo que tiene que ver con el tronco y las extremidades, tórax, abdomen, incluyen el tronco, y las extremidades superiores e inferiores se debe gracias a los nervios espinales. ¿Sí? Que son 31. Los nervios espinales, que son los que envían información sensorial del tronco y de las extremidades, ¿hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. ¿Ok? O sea, del tronco y de las extremidades, toda la información sensorial, todos esos estímulos las transportan a través del nervio sensorial. Y luego van hacia el sistema nervioso central, se procesa y se genera una respuesta. Y esa respuesta tiene que viajar por los nervios motores y dirigirse a toda la musculatura o a las glándulas para que secreten alguna sustancia, ya sea hormona o alguna secreción. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay nervios espinales que controlan el tronco y las extremidades y hay nervios craneales, pares de nervios craneales, que controlan todo lo que sucede, toda la información que tiene que ver con cabeza y cuello. Así de sencillo. Y de esa manera conecta el sistema nervioso periférico, todas esas partes del cuerpo, con el sistema nervioso central. ¿Dónde se procesa todo? En el sistema nervioso central. Toda la información sensorial tiene que llegar definitivamente al sistema nervioso central. Se procesa, se interpreta la información y se genera una respuesta. Todo ese tránsito de la información desde la piel, supongamos, hacia el sistema nervioso central y luego regresa y se genera una acción, todo eso es gracias al sistema nervioso periférico. Si no hubiera sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central estaría de más. ¿De qué sirve? ¿De cómo controlaría todas las partes del cuerpo? Por eso te digo, se complementa. Depende una de otra. ¿Ok? Seguimos entonces. Como pueden ver acá, nervios craneales que nacen del encéfalo, nervios raquídeos, obviamente los que nacen de la médula espinal. Por eso también a los nervios raquídeos se le llaman nervios espinales. Recuerda, los nervios craneales, ¿cuántos son? 12 pares. Los nervios raquídeos son 31 pares. Y obviamente los nervios periféricos son aquellos que van a llegar justamente a todas las partes del cuerpo. Son las ramificaciones nada más de los nervios raquídeos. ¿Sí? Y con eso se llega hasta la punta de los dedos, hasta los puntos de los pies. ¿Sí? Entonces, ya vamos entendiendo cómo es la forma. ¿No? Miren, hablemos de los pares craneales. ¿Cuántos son? Son 12. Y ellos tienen que ver con todo lo que sucede con cabeza y cuello. Por ejemplo, el primer par craneal se llama el olfatorio. ¿Y qué función, con qué función se relaciona? Con la olfacción.
Por ejemplo, te explico más o menos para que entiendas cómo es la función. Se supone que, supongamos que tú te diriges a la cocina de tu casa, vas a captar los olores. Nosotros tenemos terminaciones nerviosas dentro de las fosas nasales que captan el olor. Entonces, esa información sensorial que viene del exterior es procesada y tiene que ser conducida. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central. ¿Y quién se encarga de conducirla? Un nervio, el primer par craneal. Su nervio sensitivo capta la información, la lleva al sistema nervioso central, el sistema nervioso central procesa la información, genera una respuesta y el nervio motor de ese par craneal genera una respuesta. Por ejemplo, empiezas a salivar, te incrementa el apetito, empiezas a hacer acciones que te llevan, por ejemplo, a ingerir algún alimento en boca. ¿Me entiendes? Entonces, eso quiero que entiendas. Cada par craneal tiene una parte sensitiva y una parte motora. La sensitiva capta la información, la lleva al sistema nervioso central. Y la parte motora transporta la respuesta que ha generado el sistema nervioso central. Ese es el trabajo. Igual, el segundo par craneal es llamado el óptico. ¿Y de qué controla? La visión. ¿Sí? El tercer par craneal es el motor ocular común. Está relacionado con los movimientos del ojo y con la pupila o se dilata o se contrae. En este caso, se relaciona con la miosis, que es la contracción de la pupila. El cuarto par craneal es llamado el patético. También se relaciona con el movimiento del ojo. El quinto par craneal, el trigémino, tiene que ver con el movimiento de la mandíbula durante la masticación. Y también se relaciona con la sensibilidad de la cara. ¿Ok? El sexto par craneal es el motor ocular externo y se relaciona con el movimiento de los ojos. ¿Ok? Te das cuenta que de alguna manera todos estos nervios van controlando todo lo que sucede en cabeza y cuello. Y todavía nos faltan. Vamos en el sexto par craneal. El siguiente par craneal, ¿cuál es? El séptimo, el facial. ¿Qué función controla la musculatura de la cara? El músculo risorio de la risa. El macetero durante la masticación. ¿Sí? También controla los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par craneal es el auditivo. Se relaciona con la función de la audición. El noveno es el glosofaringeo, que se relaciona con con la movilidad de la faringe y la sensibilidad en un tercio posterior de la lengua. El décimo es el vago, ¿sí? Controla el paladar y la laringe. El onceavo par craneal es el espinal, que controla el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el doceavo par craneal es el hipogloso, que se encarga de la movilidad de la lengua. O sea, te das cuenta, todo, la cabeza y cuello está controlado gracias a los pares craneales, que son en total 12, 12 pares craneales. De esa manera, nuestro sistema nervioso central ejerce control, se conecta justamente con todas estas estructuras de la cabeza y cuello. ¿Sí? Entonces, no olvidar, son 12 pares craneales. Ahora, profesor, ¿dónde nacen los pares craneales? Hemos dicho del encéfalo. Mira, todo esto de amarillo que tú ves son los nervios que nacen del encéfalo. Y en total, ¿cuántos pares craneales son? 12. Y bien claro dice acá, el primer par craneal y el segundo par craneal, ¿dónde nacen? En el encéfalo. Su origen me refiero. Donde nace se refiere al origen, de dónde nacen. En el mesencéfalo nace el tercer y el cuarto par craneal. En la protuberancia nace el quinto, el sexto y el séptimo y el octavo par craneal. Y en el bulbo raquídeo, ¿quiénes nacen? ¿Qué pares craneales? El noveno, el décimo, el onceavo y el duodécimo par craneal. Por eso reciben el nombre de craneales, porque nacen justamente en esta zona y se dirigen dependiendo al ojo, ¿no? A la lengua, esos nervios. Se dirigen, por ejemplo, a la cara, ¿no?
a la lengua, a los músculos, a la mandíbula, a la parte de la audición, a la mucosa olfatoria, ¿no? Entonces, de esa manera se controla. Es por eso que los pares craneales relacionan el sistema nervioso central con cabeza y cuello. Ahora nos toca hablar sobre los nervios raquídeos que nacen de la médula espinal. ¿Cuántos pares de nervios raquídeos hay? Hay 31. ¿Por qué hablamos de pares? Vuelvo a recalcar, porque hay una rama sensitiva y una rama motora. Un nervio sensitivo, un nervio motor. ¿Ok? Y miren la imagen que sigue acá. Bueno, eso se sobreentiende. Dice, nacen de la médula por pares y están constituidas por fibras sensitivas y fibras motoras. Mira la imagen. Los nervios espinales nacen de la médula espinal, de acá. Obviamente dentro de la columna vertebral está la médula espinal. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el tema de médula espinal? Habíamos dicho que se divide imaginariamente en 31 segmentos, ¿sí o no? ¿Por qué? Justamente el criterio ahí, en esa división, es que de ahí nacen los nervios raquídeos, pues, los 31 pares de nervios raquídeos. Los, los 8 primeros, ¿sí? Que va de la vértebra C1 a C8, o sea, de la cervical 1 a a la cervical 8, a la octava cervical, son llamados pares de nervios cervicales. ¿Cuántos pares de nervios cervicales hay? 8. ¿Cuántos pares de nervios torácicos que se dirigen a la zona del tórax? 12. ¿Cuántos pares de nervios lumbares en la zona lumbar? ¿Cuántos pares hay? 5. Ahí nacen 5 pares de nervios lumbares. Luego, a nivel del sacro, nacen 5 pares de nervios sacros y un coxígeo. ¿Ok? Entonces acá están los sacros y al final sale un coxígeo. ¿Sí? En total, ¿cuántos pares de nervios raquídeos o espinales hay? 31. Y todos nacen de la columna, de la médula espinal, perdón. De la médula espinal. Y de esa manera se controla todo lo que sucede en el tronco y nuestras extremidades superiores e inferiores. De esa manera, gracias a estos nervios espinales, le permite conectar nuestro sistema nervioso central con el tronco y las extremidades superiores e inferiores. Entonces, así de sencillo, chicos. Ambos sistemas, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, se complementan. No valdría la función de una si no estuviera la otra. Depende una de cada una para cumplir una función verdadera. ¿Sí? Entonces, espero que haya sido claro con la clase. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense, muchachos. Muchas gracias por su atención.